Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. En aquel tiempo, un escriba se acerca a Jesús y le preguntó: ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: El primero es: Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás al prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: Muy bien, maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio vemos como un escriba, un conocedor de la ley de la época de Jesús, le hace una pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Gran parte de los problemas que vemos en el mundo giran en torno a la falta de amor o al amor distorsionado. Vamos a ahondar un poco más en estos 3 puntos en torno al Evangelio de hoy. Primero, ¿qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? Segundo, ¿qué significa amar al prójimo como a ti mismo? Y tercero, ¿estás lejos del amor de Dios? Primero, ¿qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? Cuando un padre bueno le pide a su hijo que haga algo, no lo hace por beneficio propio, sino para beneficio de su hijo. Cuando su hijo con gratitud le obedece, aún renunciando a su propio deseo de hacer lo contrario a lo que su padre le dice, allí ese hijo está mostrando el amor a su padre. Está honrando a ese padre que hace lo que hace para el beneficio de su hijo. Pero si ese hijo se llena de orgullo y decide hacer lo que él quiere, menospreciando la sabiduría de su padre, tal vez ese hijo ame a su padre, pero no lo honra. Y el padre sufre, pero porque sabe que su hijo va a sufrir lejos de él. Sus amigos le prometieron diversión en las fiestas, pero lo abandonaron cuando estaba sumergido en las drogas. Sus amigas le prometieron belleza y placer, pero haber perdido su pureza le dejó vacío. El amigo le prometió mucho dinero, pero aún conseguía y su alma se sentía intranquila, anhelando más y más. El mundo le prometió que él sería capaz solo de encontrar la felicidad, pero su hijo se encontró seco, sucio, sediento y vacío. El padre vuelve y le recibe, y esta vez su hijo decide amarle honrándolo con la obediencia. Se da cuenta que poco a poco va recuperando la alegría de la vida sin necesidad de los placeres que el mundo le brindaba. Siente paz y siente gratitud. Dios quiere que le amemos a Él primero porque sabe que eso nos hace bien. Amarle a Él sobre todas las cosas quiere decir que como hijos nos vamos a dejar guiar por ese Padre bueno. Desafortunadamente, a lo largo de la historia, la humanidad se ha alejado de Dios una y otra vez y ha adoptado otros dioses a los que alaba a través de su proceder diario. Y es increíble cómo algo que la humanidad hace en su propio entendimiento pensando que está bien, le hace daño. Dioses como el dinero, la vanidad, el orgullo, el poder, el reconocimiento, las redes sociales, la lujuria, la pereza, el victimismo, mejor dicho, todo se resume en lo siguiente: el hombre se ha querido él mismo hacer Dios y se ha puesto por encima de Dios. No quiere decir esto que trabajar para conseguir el sustento diario esté mal o que intentar lucir bien esté mal. Lo que está mal es cuando queremos mucho más de lo que necesitamos con el fin de buscar la alabanza y la validación del mundo. Amarle a Él significa que cada día vamos a entregarle nuestra vida y vamos a estar dispuestos a saber qué pide de nosotros y a obedecerle renunciando así a nuestra vida de pecado. Para saber qué pide Él de nosotros, acerquémonos a su palabra, a la Iglesia Católica a través de las actividades de la parroquia o a alguna comunidad. Allí podremos entender más sobre lo que nuestro Padre bueno quiere de nosotros. El amor es una decisión que muchas veces se prueba en la capacidad de renuncia a uno mismo para darse al otro, así como Jesús lo hizo por nosotros. Cuando renunciamos
a cómo pensamos que son las cosas y nos dejamos guiar, encontramos grandes recompensas. Por ejemplo, una persona que toda su vida evitaba confesarse porque decía que no valía la pena confesarse con uno más pecador, pero un día, en amor a Dios, decide renunciar a su opinión y se confiesa. Se le recompensa con la paz y el perdón. Un esposo que dejaba a su esposa orando el rosario sola porque prefería ver noticias, pero un día decidió amar más a Dios y a su esposa renunciando a él mismo, cambiando las noticias por la oración con su esposa, recibe paz y aumenta el amor en esa pareja. Entre más lo buscamos, él más se deja encontrar. Mario es administrador de empresas, está sin empleo, lleva 8 meses sin trabajo. Aunque se ha defendido con trabajos de albañilería que ha hecho de vez en cuando, su esposa y él han orado mucho por un empleo. Aunque han habido periodos difíciles, sienten el respaldo de Dios. Un día he citado una entrevista para trabajar en una empresa con un salario que jamás había ganado en su vida y muy buenas condiciones laborales. El trabajo consistía en manejar el inventario de una empresa. El día de la entrevista, el jefe de inventario le dijo que su perfil aplicaba perfectamente, pero que le darían el empleo con una condición que debía ser confidencial. Él debía firmar órdenes de compra por valores más altos a lo que realmente eran. Eso implicaba robarle a la empresa. Allí, callado, pensando en lo duro que habían sido estos meses para él y su familia, no sabía qué decir. Le dieron plazo hasta el día siguiente para pensarlo. Mario en su casa le contó a su esposa y juntos decidieron entregarle esto a Dios en oración. Y en la noche, después de rezar el rosario con su familia, antes de acostarse, leyó un poco en la Biblia y se encuentra en el libro de Proverbios algo que le ayuda a estar más firme en su decisión. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propio entendimiento. En todos tus caminos reconócelo y Él hará rectos tus senderos. Su propio entendimiento le decía que sería un estúpido si renunciaba a la posibilidad de ese trabajo, pero su amor a Dios lo frenaba a aceptarlo. Decidió que no aceptaría el trabajo y que confiaría en la providencia de Dios. Así ganará menos en otro empleo. Al otro día llega la entrevista y cuando da su respuesta, quienes le entrevistaron se miraron entre ellos y le dieron el empleo. Estaban probando su integridad y solo le darían el empleo a quien mostrara actuar con rectitud. Mario le contó feliz a su familia, pero se aseguró de que ellos entendieran la importancia de amar a Dios sobre todas las cosas y serle fiel, porque Él recompensa tu fidelidad a su tiempo. Dios quiere bendecirte y te ama, pero también busca que le ames tú también y le demuestres en tu cotidianidad qué tan fiel eres a Él en todo lo que haces. Y si por alguna razón caes, Él quiere que vuelvas a Él de nuevo. Segundo, ¿qué significa amar al prójimo como a ti mismo? Dios no te dice ama al prójimo sobre todas las cosas. Cuando Él te dice que ames al prójimo como a ti mismo, se refiere a lo que dice en el Evangelio de San Lucas. Hagan ustedes a los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Tampoco te dice que te ames a ti mismo sobre todas las cosas, pero sí es necesario que entiendas que como hijo de Dios tienes una dignidad que debes respetar. Queremos que los demás tengan paciencia con nosotros, seamos entonces pacientes con ellos. Queremos que se nos trate con comprensión cuando no entendemos algo, así seamos con los demás. Si una persona entra en la iglesia y ve a una mamá con 2 niños pequeños que hacen un poco de ruido, si esta persona aplica el principio del amor de este segundo mandamiento, no mirará a esta mamá y a los niños con indignación por el ruido que están haciendo, sino que entenderá que sus hijos están pequeños y que aunque la desconcentren un poco, prevalece más el amor que su propio sentimiento de indignación. Cuando una esposa aplica muchas prácticas piadosas, ora en la mañana, en la tarde y en la noche, asiste a la Eucaristía diaria, pero su familia la ve de mal genio la mayor parte del tiempo, aún nos falta conocer a Dios, que es amor. Si aún rezando mucho nos da dificultad ser amables con nuestra familia, no nos sale ni nos nace el amor de Cristo con ellos, oremos y pidamos de manera intencional esto en la oración al Señor. Pidamos perdón cuando tengamos que hacerlo y acudamos al sacramento de la reconciliación, es decir, a la confesión, porque esto hace parte de la sanación que Él quiere darnos. Dios nos llama a que nos pongamos en los zapatos del otro antes de reaccionar. Si tu esposo llegó de mal genio a casa, antes de contestar con la misma moneda, muéstrale comprensión, porque tal vez tú, en su posición, esperarías eso. Si tu hijo ha bajado su desempeño académico antes de la amenaza, ve e indaga
qué está sucediendo y con amor y comprensión trabajen juntos por el cambio. Si tu esposa no se arregla o se queja porque está cansada de cocinar o de estar en casa, antes de mostrarte como víctima y exigir que se te atienda porque trabajas mucho, ámala, muéstrale comprensión y hazte cargo un momento tú para que ella pueda descansar. Andrea tiene una niña de 7 años. Un día estaba agotada y menos tolerante de lo normal. Vino una niña amiga de su hija a casa, a la cual trataba con amabilidad, al contrario de su hija, con la cual se sentía muy irritable. Andrea se estaba sintiendo mal. No estaba tratando bien a su hija y no es que su hija hubiera hecho algo grave. Decidió encerrarse un momento a orar. Le entregó ese sentimiento al Señor y le pidió ayuda a la Virgen María. Jesús la llevó a pensar: a mí me gustaría que cuando mi esposo esté cansado se desquite conmigo tratándome mal por cualquier cosa. Claro que no. Entonces yo no haré esto con mi hija. Andrea salió del cuarto, llamó a su niña, la abrazó y le manifestó que se sentía cansada. Le pidió perdón por su actitud y luego la abrazó. La niña se sintió muy bien y antes ayudó a su mamá. En este punto es muy importante recalcar que a veces es más fácil tener buena actitud con las personas afuera y más difícil mostrar amor y compasión por quienes están en nuestra casa. Hoy piensa a quién tratas de forma despectiva en casa y pídele a Dios que te dé la gracia del perdón, del amor y de la humildad hacia quienes viven contigo, tu pareja, tus hijos, tus padres y tus hermanos. A través de nuestras relaciones terrenales, Dios nos prueba en el amor. Y tercero, ¿estás lejos del reino de Dios? Y luego Jesús le respondió al escriba: no estás lejos del reino de Dios, porque el amor de Dios y al prójimo como uno mismo vale más que holocaustos y sacrificios. Va más allá de nuestra forma de pensar en medio de una sociedad egoísta que quiere que nos centremos en nosotros mismos. Un primer paso es buscarlo en su palabra, la oración, la Eucaristía, los sacramentos. La Iglesia Católica tiene una riqueza vasta y amplia de la cual nos podemos nutrir y aprender mucho de Dios. Ve y busca pertenecer a una comunidad católica en la que tu familia y tú puedan crecer. Averigua qué actividades realiza tu parroquia, pero siempre manteniendo la humildad de Jesús, porque saber más sin práctica es orgullo y va contrario a lo que Jesús tanto nos ha enseñado. Un segundo paso es vivir lo que aprendemos poniéndolo en práctica todos los días, pero esa práctica empieza con nuestro prójimo más cercano, nuestra familia. Dios no quiere que ocultes tus luchas. Si te cuesta amarle a Él como Él te pide, si te cuesta amar a tu familia como Él te pide, todo esto entrégalo al Señor en oración. Habla con Él como el amigo que es. Él te escucha y a su debido tiempo responde. Daniel, el hijo de una familia católica, se da cuenta que un amigo suyo está atravesando serios problemas económicos porque la mamá del amigo, que es quien sostiene económicamente el hogar, se encuentra muy enferma y tuvo que renunciar a su trabajo. Cuando Daniel le cuenta a su familia, sus padres sintieron compasión, pero fueron más allá del sentimiento. Recogieron alimentos, dinero y aparte también ayudaron con gestiones y diligencias de salud. Allí esa familia fue testimonio no solo de palabra, sino con obras del amor a Dios y el amor al prójimo. Hoy decide ser intencional tratando con amor a alguien de tu familia a quien hayas tratado mal y pídele perdón. Oración. Señor, hoy te damos gracias por recordarnos tus mandamientos. Enséñanos a amarte con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas, y a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Padre Santo, tú que eres el amor mismo, enséñanos a estar unidos realmente a ti, que eres la fuente del amor. Si a pesar de las prácticas de piedad diaria aún nos sentimos secos, te pedimos que nos ayudes a volver a ti, que eres agua viva. Te pido perdón por las veces en que no he reflejado tu amor a mi pareja, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos. Ayúdame a perdonar y a buscar reconciliación. Ayúdame a amarte no solo en palabras sino en obras, así duela, así cueste. Te ofrezco esta intención, permíteme experimentarte en el amor hacia mi familia y los demás. Ayúdame a estar más cerca de ti. Y Madre nuestra, nos ponemos también en tus manos, tú que eres el camino más corto para llegar a Jesús. Amén.